Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y dar like a este video. Hoy les traigo un tema que ha dejado a todos con la boca abierta. Yagmur Yüksel rompe el silencio sobre por qué rechazó la propuesta de matrimonio de Bar Baktas. La noticia ha sacudido el mundo del entretenimiento, porque hasta hace unas semanas, todo parecía indicar que Yagmur y Bar eran la pareja perfecta. Se les veía juntos en eventos, en redes sociales, y sus seguidores soñaban con una boda espectacular. Sin embargo, todo cambió en un instante. Según una fuente cercana, Bar preparó una propuesta de ensueño, velas, flores, música en vivo y un anillo que brillaba como 1000 estrellas. Pero para sorpresa de todos, Yagmur dijo no. En sus propias palabras, durante una entrevista exclusiva para un programa de televisión, Yagmur confesó, no fue una decisión fácil, pero sentí que no era el momento. Amo a Bar, pero el matrimonio es un paso que requiere más que amor. Sus declaraciones encendieron las redes sociales, con miles de comentarios divididos entre quienes la apoyaban y quienes no entendían su decisión. Bar, por su parte, no tardó en responder. En una breve declaración a la prensa, comentó, respeto su decisión, aunque me dolió profundamente. Yo estaba seguro de que ella era la mujer con la que quería pasar mi vida. Sus palabras dejaron entrever tristeza, pero también respeto hacia Yagmur. Sin embargo, la tensión entre ambos era evidente cuando se les vio juntos días después en un evento benéfico, evitando mirarse durante toda la noche. La prensa comenzó a especular sobre las verdaderas razones detrás de la negativa. Algunos periodistas aseguraron que Yagmur quería concentrarse en su carrera, que últimamente estaba en un punto muy alto. Otros decían que existían diferencias importantes entre sus familias, lo que habría generado discusiones en privado. Una persona del círculo íntimo de la actriz afirmó, Yagmur siempre ha sido muy independiente. No quiere sentir que está sacrificando su libertad por cumplir con las expectativas de los demás. Mientras tanto, en las redes sociales, las fans de Yagmur la defendían con mensajes como, es valiente por decir lo que siente o el amor no siempre significa casarse. Pero también hubo quienes la criticaron, diciendo que había humillado a Bar públicamente. Yagmur, sin embargo, no ha dejado que las opiniones negativas la afecten. Sé que no todos me van a entender, pero esta es mi vida y tengo que seguir mi corazón, declaró en un video que publicó en su cuenta personal. El impacto de esta historia ha sido tan grande que varios programas de televisión han dedicado horas de debate sobre el tema. Expertos en relaciones aseguran que este tipo de decisiones, aunque dolorosas, son necesarias cuando una persona no está completamente segura. Casarse por presión o por miedo a perder a alguien es un error que puede costar caro a largo plazo, dijo una psicóloga invitada en uno de estos programas. Aunque muchos creen que esta relación podría terminar, otros piensan que simplemente se trata de una pausa para que ambos reflexionen. Bar, por el momento, ha decidido mantenerse alejado de los medios, y Yagmur continúa trabajando en su próximo proyecto cinematográfico. Lo que es seguro es que esta historia seguirá dando de qué hablar en las próximas semanas, porque cuando una pareja tan querida por el público atraviesa una situación así, todos quieren saber cada detalle. En los días posteriores, la expectación creció aún más cuando un paparazzi logró capturar imágenes de Yagmur saliendo de un elegante restaurante en Estambul junto a un reconocido productor de cine. Aunque no había gestos comprometidos, las fotos bastaron para encender rumores de una posible nueva conexión en su vida. Yagmur, consciente del revuelo, publicó una historia en Instagram aclarando que se trataba de una reunión estrictamente profesional para discutir su próxima película. Aún así, los comentarios no se detuvieron, y la especulación continuó circulando en foros y programas de farándula. Mientras tanto, el entorno de Bar se mantuvo hermético. Algunos de sus amigos más cercanos filtraron que el cantante había cancelado varias presentaciones y prefería pasar tiempo en su casa de la costa, lejos del bullicio de la ciudad. Está tratando de procesar todo. No es fácil para él, dijo una fuente. Sin embargo, otros insinuaron que Bar podría estar componiendo nuevas canciones inspiradas en esta ruptura sentimental, algo que sus fans esperaban con ansias. En paralelo, la prensa comenzó a rescatar momentos pasados de la pareja, fotos de sus vacaciones en Grecia, videos de risas espontáneas en backstage y entrevistas donde ambos hablaban de planes futuros. Estos recuerdos generaron una ola de nostalgia entre sus seguidores, quienes llenaron las redes con mensajes como, ojalá vuelvan o el tiempo lo cura todo.
Un giro inesperado ocurrió cuando, en una entrevista radial, una amiga de la infancia de Jack afirmó que la actriz había pasado por experiencias amorosas complicadas en el pasado, lo que la había hecho más cautelosa con el matrimonio. Según ella, Jack siempre había soñado con formar una familia, pero no bajo la presión de la opinión pública ni de las expectativas ajenas. Esta revelación abrió un nuevo ángulo en el debate: ¿hasta qué punto las figuras públicas deben tomar decisiones personales pensando en sus fans? El tema trascendió tanto que incluso algunos políticos y figuras públicas comentaron sobre la situación, usándola como ejemplo en charlas sobre independencia emocional y libertad de elección. Programas de televisión comenzaron a invitar a sociólogos y expertos en cultura para analizar cómo las redes sociales influyen en las relaciones de pareja, especialmente cuando están bajo la mirada constante del público. Por otro lado, el equipo de marketing de la película que Jack protagonizará este otoño vio en esta atención mediática una oportunidad para aumentar la expectación por el estreno. Sin embargo, según una fuente cercana a la producción, Jack pidió expresamente que no se mezclara su vida privada con la promoción de la cinta. Quiere que la gente valore su trabajo como actriz, no solo los titulares de su vida personal, explicó la fuente. En una de sus más recientes apariciones públicas, Jack asistió a una gala benéfica luciendo un vestido negro elegante y una sonrisa serena. Aunque evitó hablar del tema con la prensa, su actitud segura y relajada fue interpretada por muchos como una señal de que estaba en paz con su decisión. Entre flashes y micrófonos, se limitó a decir: agradezco a todos los que me han enviado mensajes de apoyo. Estoy bien y enfocada en lo que viene. En cuanto a Bar, los rumores indican que podría reaparecer en un concierto íntimo en Ankara, donde planea interpretar por primera vez una canción inédita que, según allegados, refleja todo lo que ha vivido en estas semanas. Los boletos para el evento se agotaron en cuestión de horas, y no son pocos los que creen que en ese escenario podría dar pistas sobre sus sentimientos actuales. A pesar de la tensión inicial, algunas voces optimistas aseguran que la relación entre Jack y Bar no está completamente rota, sino que atraviesa un periodo de redefinición. Se tienen cariño, se respetan y eso no desaparece de la noche a la mañana. Quizás en el futuro, cuando ambos estén en otro momento de sus vidas, vuelvan a cruzar caminos, comentó un amigo en común. Lo cierto es que, mientras el público debate, ambos parecen estar construyendo su camino por separado. Jack con su cine, sus proyectos de moda y sus causas benéficas, Bar con su música y su conexión directa con los fans. Y aunque la historia comenzó como un episodio de romance frustrado, se ha transformado en una conversación más amplia sobre amor, libertad y las presiones de la vida pública. Y así, lo que empezó como uno en una noche mágica de velas y flores, terminó convirtiéndose en una lección de que, a veces, la decisión más difícil es la que nos permite seguir siendo fieles a nosotros mismos. Jack lo entendió y, aunque sabe que su elección tiene un precio, también sabe que su felicidad no puede depender de cumplir con el guión que otros escriben para ella. Porque, al final, la vida real no siempre tiene finales de cuento, pero sí capítulos llenos de verdad. Y así, mis queridas seguidoras, termina la historia de hoy. Si quieren estar al tanto de las próximas noticias sobre Jack y Bar, no olviden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios y contarme qué opinan ustedes. ¿Hizo bien Jack en rechazar la propuesta o creen que se arrepentirá? Las leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.